Bueno, gente, paso por el canal para decirte de cuáles son mis pagos con 218 TV Buy en SpayPur y mi última experiencia en Chia. Creo que ya no voy a hacer más videos de Chia, a menos que no salgan información importante o información que ustedes necesiten saber, porque en este canal yo he estado haciendo muchísimos videos de Chia, manteniéndolo a ustedes actualizado, pero creo que ya de esto se ha dicho todo. Voy a dar ya mi veredicto final y mis pagos con 218 TV Buy. Ustedes saben que yo dije que no voy a comprar más discos. Digo esto y lo mantengo. Tengo otro disco allí que lo voy a mudar para acá y posiblemente llegue a unos 240 TV Buy, que es el total que tengo. El total que tengo sería como 236 TV Buy en total, si sumo el otro disco que está en la otra PC. Y de aquí ya no compro más discos, por lo que te voy a mostrar. Y sé que hay muchos usuarios allá afuera que siguen apostando en este proyecto. Dicen que sí, de que Chia en un futuro puede ser algo bueno, pero que veo que son defensores de Chia y que son defensores de este proyecto. Yo también soy un defensor de este proyecto. Yo también creo en este proyecto, porque si no fuera así, pues yo no había invertido todo este dinero que he invertido en Chia, que he invertido, no es mucho, pero he hecho un gasto aproximadamente de unos, vamos a decir, 8,000 a 10,000 dólares en discos y equipos. Pero el hecho no es este, porque ustedes saben que en este mundo de la criptomoneda, y más si tú te dedicas a minar o a farmear, como en el caso de Chia, pues es lógico que tú tengas que gastar. Lo único malo es que en Chia esa devolución de dinero, es decir, ese retorno de tu poder recuperar tu inversión, te va a tomar más tiempo. Es decir, lo que te puede tomar el tú recuperar tu inversión con GPU, pues con Chia, olvídate que esto es un proyecto, pero muy a largo plazo. Y no estamos hablando de un largo plazo de un año, no. Métele 3 o 4 años para tú recuperar la inversión y para tú poder ver, quizá, porque tampoco sabemos qué va a pasar en el futuro. No sabemos si el mercado se va a mantener así. No sabemos si Chia va a seguir creciendo. Así que es bueno que lo sepan, y quiero que muchos de los usuarios que están acá, que siempre están poniéndome comentarios negativos y diciéndome de que yo no debí de meterme, que esto, pues mira, a esos usuarios que critican estos videos y que están en contra de mi comentario y están en contra de mi opinión, pues mira, muéstrame si tú has gastado esta cantidad de dinero que yo he gastado. A los usuarios que están haciendo esto, me gustaría que dejen su enlace, que pongan su crítica. Yo acepto la crítica. El que está en esto de YouTube, lamentablemente, el que está en redes sociales, tiene que estar dispuesto a recibir comentarios positivos, y también está dispuesto a recibir comentarios negativos. No todos somos una papeleta de 100 dólares para caerle bien a todo el mundo. De eso estamos claros. Pero yo quiero que esos usuarios que se empeñan en dar un comentario negativo, o decir de que yo no tengo la razón, o decir que ellos son los que más saben y que Chia en un par de meses o en un año esto va a ser lo mejor y que la moneda va a estar en 1800, y yo feliz. Ojalá que se ponga a 1800 o 1700 la moneda, o porque yo tengo aquí invertido casi 10,000 dólares. Yo estoy metido dentro de la tómbola. Ojalá y de que Chia sea lo mejor. Pero esos usuarios que apuestan a Chia y que no les gusta que yo muestre la realidad de Chia, porque yo lo que hago acá es mostrar la realidad en cuanto a inversión. No sabemos si mañana tú vayas a recuperar tu inversión. No sabemos si este proyecto en 2 o 3, 4, 5 años vaya a ser un proyecto bueno. Pero yo lo que hago es que muestro el día a día y muestro la realidad de Chia. Lo hago porque tengo base para hablar. Lo hago porque yo he invertido dinero. Es decir, yo he invertido unos 10,000 dólares. Y yo sé que muchos van a decir, Alex, pero yo no te mandé a ti a meter 10,000 dólares. No, pero de eso se trata. Yo
decidí tomar el riesgo. Y como dije en un video anterior, que iba a darle aproximadamente 1 o 2 años a este proyecto, pues lo mantengo. Yo voy a durar farmeando aproximadamente entre 1 o 2 años. Si yo veo que en esta cantidad de tiempo no da los resultados que yo estoy esperando, pues voy a desmontar los discos y voy a salirme de este proyecto. Pero yo aposté a Chia. Si yo he metido 218 TV Buy, o bueno, en total casi 240 TV Buy, si yo he metido este dinero es porque yo también creo en este proyecto. Y yo sé que hay muchos haters y hay muchos usuarios allí que critican mis videos porque yo digo la realidad. Pero yo no me voy a callar, yo voy a seguir. Si Chia mejora mañana, si yo veo buenos resultados mañana, pues yo voy a hacer videos diciendo lo bueno de Chia, porque no es solo lo malo. Si mañana Chia cambia y empiezan la moneda a subir y el mercado se mantiene a un buen precio, pues yo voy a ser el primero que voy a estar haciendo un video y lo voy a estar exponiendo en este canal. Porque yo lo que he estado haciendo hasta el día de hoy es exponiendo esta situación. Y creo que este va a ser el último video por un largo tiempo, a menos de que no surja una información muy buena de Chia. Pues yo ya creo que hasta aquí ya lo he dicho todo en cuanto a este proyecto. Si surge algo con relevancia, pues yo haría un video y se lo expongo. Pero ya de hablar de los pagos, hablar de los plop NFT, plop originales, hablar de las PUR, ya yo he hecho todo ese tipo de video y lo vas a poder encontrar en este canal. Así que este es mi último video y la última actualización en la PUR que yo me encuentro, que en este caso estoy en SPAY PUR y creo que es la mejor PUR, la PUR que yo recomiendo si tú decides meterte en esto de Chia, porque hay PUR que te están ofreciendo 0 comisión. Recuerden que SPAY PUR cobra un 1% y las otras PUR tienen 0% durante un mes, 2 meses, 3 meses. Hay una, por ejemplo, ¿cómo se llama esta? Core PUR te da 0 fee, 0 comisión. Pero déjame mostrarte, mira, Core PUR dice 0 fee y van a distribuir el 1.75%, el 0.25% de Chia. ¿A dónde va? Porque fíjense, ustedes saben que hay una regla que tú como farmer, si tú consigues un bloque, de ese bloque te tocan 0.25 a ti directamente y del otro 1.75 que resta te dan la cantidad por el espacio que tú tengas. Es decir, que el farmer que encuentre un bloque gana 2 veces, porque gana el 0.25 y del 1.75 que se distribuye en todos los farmers, pues a ti te toca también la porción, o vamos a decir, lo que te toca por la capacidad que tú estás aportando en la pool. Y veo que Core PUR no habla de eso, solo dice que van a distribuir el 1.75, no me hablan del 0.25. Esto es lo primero que le veo mal a Core PUR. Es decir, que ellos por cada bloque se van a quedar con el 0.25. Esa es una. 2, ofrecen fee 0, ofrecen esto porque quieren crecer, es decir, no tienen capacidad. Entonces ellos te ofrecen mira, hasta voy a entrar, ellos te ofrecen vamos a decir, te ofrecen el fee 0 porque quieren crecer. Apenas tienen 17 petabytes. Esto no es nada, donde que SPAY PUR cuenta con 2 exabytes. Imagínense, 2 exabytes. Es decir, que creo que esta es la PUR, o creo no, estoy seguro que esta es la PUR que más farmer tiene. Y al tener más farmer, pues ellos van a estar consiguiendo bloque más rápido y así tú vas a poder recibir pagos con más frecuencia, algo que no pasa en una pool que te ofrece vamos a decir que no te cobran comisión por tú estar farmeando con ellos. Fíjate en lo que Core PUR tiene, apenas conseguido estos bloques que están acá, apenas ha conseguido estos bloques que están aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 bloques y hace aproximadamente
2 semanas que ellos ya tienen para farmear con los nuevos protocolos de pool y con los plus NFT. Así que no te lleve mucho de estas pool que te ofrecen cero comisión, porque a la larga tú pierdes, porque a ello estar recibiendo menos bloques, pues eso significa que tú vas a cobrar menos dinero. Sin embargo, SpacePool, al tener la red más grande, al ser la pool más grande en este momento, pues esto hace de que ellos consigan bloques pero muy rápido y que los pagos sean con más frecuencia. Nota importante, ninguna de estas pool a mí me han pagado, ni SpacePool, yo no tengo ninguna contrato, ni tengo ninguna comisión por promoción ni nada de esto. Yo estoy haciendo este video basado en la experiencia que he tenido en Chia y basado en el tiempo que he estado trabajando en este proyecto, y yo en este canal digo las cosas como son. Lamentablemente, si algún usuario se siente aludido, lo siento mucho, pero en este canal yo tengo que decir lo que a mí me convenga y lo que le convenga a esta comunidad de YouTube. Sé que muchos van a sentir que vamos a decir que yo estoy apostando por esta pool, por SpacePool, pero yo apuesto a ella porque aquí yo tengo mejores beneficios. Mira, si yo entro a mi billetera, fíjate que ya yo he conseguido casi un Chia. Esto inició el 22 de julio, si mal no recuerdo, y vamos a 17 de agosto. Y recuerden que yo estoy creando Plop NFT desde que salió. Es decir que yo no tuve los 236 TB de una vez de Plop NFT. No, yo no lo tuve, sino que yo fui, después que soltaron los protocolos de pool, pues yo inmediatamente me puse a crear los nuevos Plop, porque yo quería tener esa opción de yo poder cambiarme a la pool que a mí mejor me convenga. Porque si mañana, por ejemplo, Core Pool o otra pool paga mejor que SpacePool, pues yo me cambio, porque tú tienes esa opción con los Plop NFT, pues tú tienes esta opción de irte con la pool que a ti mejor te convenga. Y fíjate que ya yo he alcanzado casi un Chia, 0.9 Chia. Pero, ¿cómo me han ido? ¿Cómo han sido los pagos? ¿Qué tú necesitas saber? Pues mira, vamos arriba. Voy a entrar aquí. Este es mi cliente de Chia. Esta es los puntos. Recuerden que mientras más Plop tú tienes, más puntos tiene, y esto hace de que tú recibas más pagos. En total tengo 2.205 Plop, pero son un poquito más, repito, son un poco más porque tengo otro disco en otra PC y esa PC está farmeando, que es un disco de unos 14 TB. Así que sumen esos 14 TB para que más o menos tengan un aproximado. ¿Cuánto gano por todo esto? Porque ya tengo varios días que terminé ya de replotear y ya lo que estoy es ganando dinero. Ya no, gracias a Dios, ya no voy a estar cogiendo lucha con eso de estar creando los blogs, porque eso fue algo muy difícil para mí. La verdad es que terminé agotado, los discos están casi muertos. En el video que yo subí anteriormente, ahí muestro la salud de los discos, cómo quedaron después de yo replotear más de 200 TB. Pero bien, cartera. Aquí vamos a la cartera. Y fíjate cuánto tengo acá. Tengo 0.03 Chia. Y muchos se van a preguntar, Alex, pero ¿por qué tiene 0.03? Pues porque los otros Chia yo lo cambié. Es decir, la diferencia que tú no ves acá, pues fue que ese fue literalmente mi segundo pago en Chia. Porque cuando estuve farmeando con los Plop originales, también recibí algunos pagos a través de Core Pool, y todo eso yo lo cambié. ¿Por qué lo cambié? ¿Por qué lo volví a dólares? Porque necesito recuperarme para yo, es decir, necesito recuperar esta inversión. Y yo lo que hago es, tanto con la minería de Ethereum como con Chia, yo lo que hago es que estas monedas las reinvierto. Por ejemplo, con Chia, yo lo que hacía era que cada vez que cobraba en Ethereum, pues yo compraba un disco y lo montaba. Es decir, que yo no estoy desembolsando de mi bolsillo, de mi entrada regular, no estoy desembolsando para yo aumentar en esto de la minería, ya sea para GPU o ya sea para farmear con discos. Yo lo que hago es que invierto lo mismo que genero, y así que todo esto sea lo que me dé los ingresos.
yo completé los 200, casi 240 TB Buy en total. Fue con la minería de Ethereum y lo que me ha generado Chia hasta este momento. Así es que yo he podido crecer y así es que yo he llegado a hacer esta gran inversión de casi $10,000. Y también es bueno resaltar que mi PC ya yo la tenía. Los discos M.2, habían 2 discos que ya yo lo tenía. Compré un Samsung 980 para ayudarme con la creación de los Plus NFT, pero la mayoría de componentes yo lo tenía. Mi procesador Ryzen de 16 núcleos, pues ya yo lo tenía. Así que fue el gasto, quizá fue un poco menor, pero yo tengo que sumar todo porque a la larga estoy usando todos estos equipos y los discos también los estoy usando todos. Por eso yo digo que tengo aproximadamente una inversión de $10,000. Pero bien, ¿cuánto ha sido los pagos que he recibido por 218 TB Buy? Pues miren, lo voy a hacer desde aquí, desde el cliente de Chia, porque aquí es que yo recibo los pagos. Me voy a olvidar de me voy a olvidar de SpacePool y voy a mostrarte los pagos que yo recibo en mi cliente de Chia. Por fecha, ¿verdad? Por fecha. El 17, que es el día de hoy y ya son las 1 de la tarde, fíjate la hora aquí abajo, solamente he recibido un pago de 0.01. No sé por qué rayo solamente he recibido un pago el día de hoy. No entiendo, porque ya a esta hora yo estoy recibiendo entre 2 y 3 pagos. Sin embargo, hoy a esta hora solo he recibido un solo pago. Fíjate la fecha, 17 y 0.01, porque el monto mínimo de pago de SpacePool es de 0.01. Sin embargo, ayer, día 16, cobré 1, 2, 3, 4, 5 pagos de 0.01 el 16 por esta misma capacidad. 0.01 por 5 serían 0.05 Chia en un solo día. El 15, vamos a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pagos. El día 15 ahí me fue bien porque recibí 0.01 por 6. Es decir que eso fue un buen día. Ahí cobré 0.06. Ese fue el día 15. El 14, veamos el 14, cobré 1, 2, 3, 4 pagos el día 14. Fíjense cómo varía. Es decir, un día tú puedes recibir mejores pagos que otros días. Así que el 14 solo recibí 1, 2, 3, 4 pagos. El 13, veamos el 13. 1, 2, 3, 4, 5. El día 13 recibí 5 de 0.01. Y la estabilidad está en eso, en 0.05 por día, que al mes, lo voy a calcular, 0.05 por 30, serían 1.5 Chia. Esto estaría yo cobrando al día de hoy, pero estaría cobrando esto, ¿verdad? Vamos a entrar aquí a Granja. Si la red se mantiene en esta posición, porque hay 2 puntos importantes que tú debes saber, y ya es la última vez que voy a hablar de esto. Ya Chia, a menos que no salga una información importante, no voy a hacer ya más videos de Chia. Hasta aquí lo dejo. Si la red se mantiene en 34 exabytes, pues tú vas a estar recibiendo ese dinero. Pero si la red se duplica y se mete a 60 exabytes, no sabemos si ese 0.05 que yo estoy cobrando se va a volver solo 0.02. Es muy probable que ganemos más, pero es más probable que ganemos menos. ¿Por qué yo digo que es probable que ganemos más? Pues si a nivel mundial Chia empieza a comercializarse y llega a un nivel de como está Ethereum, ¿no? Vamos, que se esté más o menos cerca, pues esto haría de que hayan más transacciones y esto haría de que hayan más inversiones y que más usuarios metan más dinero, y esto puede hacer que al tener nosotros tantas transacciones, pues puede hacer de que esto mantenga los pagos o que sea un poquito más. Pero yo apuesto a que sea un poquito menos, porque
reciben más pagos, pero los pagos va a haber que distribuirlo entre más usuarios, entre más farmers. 60 exabytes, imagínate esto, 34, 60, vamos a decir 60 exabytes, pues yo estaría recibiendo, a como está la red hoy, si esto se duplica a 60, pues yo estaría recibiendo 0.02 chia por día por esta capacidad. Y yo creo que esto es lo que nosotros debemos de tener muy, muy en cuenta con Chia. Pero bien, como está todo ahora, 1.5 Chia no está mal. Si lo llevamos como está la moneda, ¿cómo es que está la moneda hoy? A 261, serían por 261, $391 estaría yo cobrando. Por 12, bueno, miren, ni siquiera en un año recupero yo la inversión. Es decir, que yo estaría recuperando mi inversión en 2 años y pico. Porque si calculo esto por 2, en 2 años apenas llego casi a $9,396. Pero eso es a como está la moneda hoy. Porque si Chia, por ejemplo, se pone a $800, a $1,200, pues esto va a ser de que yo recupere mi inversión, pero mucho más rápido. Eso es a como está la moneda hoy. Y ojalá que mañana Chia crezca y que se ponga más cara. Esa es la idea de nosotros meternos en este proyecto. Y por eso yo acabo de tomar la decisión de guardar esta moneda. A partir de hoy voy a tratar de guardar las monedas, no la voy a consumir. Los Ethereum no, los Ethereum lamentablemente lo necesito para resolver, no puedo guardarlo. Pero en Chia voy a tratar, a partir de hoy, estamos en agosto 17, vamos a ver qué pasa de aquí a agosto 17 del año que viene. Voy a hacer, voy a tratar, voy a meter todo mi esfuerzo y empeño en no gastar estas monedas. Y luego vamos a ver qué pasa. Así que si eres nuevo en el canal, está aquí porque en un futuro yo voy a decirte qué ha pasado con Chia. Y al día de hoy no es rentable, pero es rentable a largo plazo. Yo te recomiendo, y es mi opinión final, porque este video se me ha hecho un poco largo. Mi opinión final es que invierte con cuidado. No te vuelvas loco invirtiendo en Chia. O si decides hacerlo, tienes que saber que esto es un proyecto a largo plazo. Estamos hablando de 2, 3, 4, 5 años. Si tú tienes dinero, que por ejemplo, si tú tienes dinero y en vez de tú tenerlo en el banco, pues puedes invertir en este proyecto. Es decir, si tú tienes dinero que no necesitas con urgencia, si eres una persona que puedes invertir 10, 12 mil dólares y no te importa, pues métete con este proyecto. Pero si tú eres una persona que no te puedes permitir largo plazo, ¿verdad? Que tú digas, bueno, yo quiero resultados rápidos, yo quiero resultados a corto plazo, pues no te vayas con Chia. Esta es mi recomendación. Si tú quieres conseguir dinero rápido y resultados, ganancias rápido, pues Chia no es tu proyecto. Vete mejor a minar con GPU, porque esto de Chia es resultado a largo plazo. Y estamos hablando de 2, 3, 4, 5 años. No sabemos tampoco si después que la red se duplique, si esa inversión se te va a volver nada. Así que a los haters que están aquí, en el canal, lo siento mucho, pero yo digo las cosas como son. Y este va a ser mi último video de Chia hasta que no surja una información importante. Se me hizo un poco largo el video, pero lo dividí por capítulos para que tú tengas una idea y para que sepas si meterte o no meterte en este proyecto de Chia. Este es el Tiempo Tech. Muchas gracias. Te veo en la próxima entrega. Bye bye. Hasta la próxima.